Traten de verlo ahí, ¿no? Porque ese tema general que dice presta, o sea, no hay problema en hacerlo, porque es netamente. ¿Listo, chicos? Vamos a continuar. Ya, entonces. Ya estábamos interpretando el KM, ¿no? A ver. ¿Qué pasa, dice, una enzima con un bajo KM? ¿Cómo le va a ir? Ya, vamos a hacerlo así, ¿ya? A ver, por ejemplo, el KM de la exoquinasa, ¿cuál era? 0. Por la glucosa, 0.05. 0.05, ya. Vamos a tomar como ejemplo el KM de la exoquinasa, de la glucosa, en todo caso, ¿no? Aquí sería concentración de glucosa, que es el sustrato, ¿no es cierto? Ya, entonces, aquí el KM es 0.05 molar. ¿Qué pasaría, digamos, qué pasaría si yo les digo, jóvenes, en la célula, la concentración de glucosa es, vamos a decir, milimolar era? La concentración de glucosa es 1.5, ya, 1.5 milimolar. Ya. Esa sería la concentración fisiológica de la glucosa. ¿Qué pueden decir sobre la actividad de la enzima en esas condiciones? El 1.5 estará por acá, ¿no? ¿Qué pueden decir sobre esa enzima en esas condiciones? 1.5 milimolar de glucosa. ¿Es bastante? ¿Es poco? Sería bastante, ¿no? Entonces, ¿qué estaría pasando con la actividad de la enzima? ¿Es buena o no? ¿No? ¿Por qué? O sea, tiene bastante glucosa. Estaría trabajando bien a su velocidad máxima, seguramente, ¿no? Porque tiene bastante sustrato, ¿ya? Entonces, digamos, cuando hay bastante, ¿qué dice acá? Dice, una enzima con un valor de KM bajo en relación a la concentración fisiológica. Estamos hablando del otro, ¿no? Ya, el de abajo, ¿ya? Una enzima con un valor de KM bajo en relación. Sí, está bien, es el primer caso, ¿no? Una enzima con un valor de KM, ¿no? Bajo en relación a la concentración fisiológica del sustrato, ¿no? 0.5 frente a 1.5 milimolar, ¿no? Estará prácticamente siempre saturada con el sustrato, ¿cierto? Y por lo tanto actuará a velocidad constante, bueno, incluso cerca de la máxima, ¿no es cierto? O sea, está como bien, o sea, hay bastante sustrato, entonces va a estar por trabajar. ¿Qué pasaría si más bien hubiera sido que fuera una concentración más bien, vamos a ponerle 0.01, pues, ¿ya? 0.1 milimolar, más bien bajita? Si tú le pones bajita, o sea, si tiene una concentración menor al KM, entonces esta enzima sí va a estar como quien dependiendo de la situación de la célula. O sea, tendría que estar. ¿De qué depende que trabaje? Bueno, que esté subiendo un poquito, que se acerque más al 0.5 o que no se acerque al 0.5. ¿Me dejo entender? O sea, es distinto, ¿no es cierto? Por eso que dice acá, dice, una enzima con un valor de KM alto en relación a la concentración fisiológica del sustrato no estará saturada, ¿no es cierto? Y su actividad, por lo tanto, variará con la concentración del sustrato. O sea, va a depender, claro, porque, digamos, si hay o no hay sustrato, va a trabajar, ¿no es cierto? Porque está en un valor bajo, ¿no? Entonces, dependerá de eso. Es directamente proporcional. Hasta el KM. Directamente proporcional, ¿qué es? Que funciona la concentración. Al inicio sí, ¿no? Sí. Cuando estás aquí, sí. Pero lo que te está diciendo es que si tú tienes muy poquito, ¿eso qué significa? Que si esto esté variando, o sea, digamos que aumente un poquito, que disminuya un poco, eso va a estar en función, la función de la enzima va a estar dependiendo de esa concentración para que funcione. En cambio, cuando es bien alta siempre, no tiene que, o sea, siempre va a estar funcionando, ¿no? Sí. Pero aquí es como un problema, por decirlo así, ¿no? Se Es una podría decir concentración que baja.
se podría decir que a altas concentraciones, la concentración ya termina despreciándose, porque la velocidad inicial sería igual a la velocidad final. Máxima. O bueno, la velocidad máxima. Claro, estaríamos con velocidad máxima. Con velocidad máxima. Aquí lo que da a entender, jóvenes, es que si tú le pones, si la célula tuviera un valor menor, mucho menor que el Km, entonces va a estar dependiendo de cómo esté la célula para estar trabajando, ¿no? Si está muy poquito o si de repente empieza a aumentar, entonces va a poder trabajar. O sea, es como más sensible al cambio de la concentración del sustrato, ¿no? Cuando es menor que el Km. Pero cuando es mucho mayor que el Km, pues está súper bien, o sea, siempre está trabajando. Pero cuando es menor, la concentración de sustrato en su ambiente es menor a su Km, entonces sí, pues va a estar dependiendo de que suba o baje esto, o de que suba para poder trabajar, ¿no es cierto? Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Entonces, digamos, los Km generalmente están relacionados con la misma actividad de la enzima a nivel celular, ¿ya? A nivel celular, ¿ok? Eso es lo que quiere decir. Bien, dice, si una enzima actúa sobre varios sustratos, se asume frecuentemente que el sustrato con el mayor Km, hemos visto, ¿no? Con el mayor Km más bajo, perdón, es el sustrato natural. Lo que vimos aquí de la glucosa con la fructosa, ¿cuál tenía el menor Km? El menor Km lo tenía la glucosa, ¿cierto? Entonces, tú dices, bueno, ¿sobre quién actuará más esta enzima? Sobre la glucosa, ¿no? Es sobre la fructosa, ¿cierto? ¿Cuál será su sustrato preferido? La glucosa. La glucosa, ¿cierto? ¿Cierto? ¿O no? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Y acá esto lo pueden analizar ustedes. Si dos enzimas con velocidades máximas similares en diferentes vías metabólicas compiten por el mismo sustrato. Entonces, si conocemos los valores de cada para las dos enzimas, podemos predecir la actividad reactiva de la molécula. Bueno, ya. Si quieren saber más, busquen eso, ¿ya? Y ahí está la respuesta si es que no lo pueden buscar. Y vamos así. Ahora, otro parámetro, el K2. El K2 era este, ¿se acuerdan? La K2 es esa bendita velocidad la que define finalmente el producto, ¿cierto? Ese K2. La K2 es también conocida como KK o como número de recambio. El número de recambio se dice acá donde está el viene la siguiente idea, ¿ya? O número de recambio. Es la constante de la velocidad para el paso determinante de la velocidad de la reacción, ¿cierto? Era la que define la velocidad. Entonces, KK se define como el número de moléculas de producto formadas a partir de sustrato por una enzima, o sea, por una molécula de enzima. Es el número de moléculas de producto formadas a partir de sustrato por una enzima, en una unidad de tiempo. Y bueno, si quisieras ver el cociente de especificidad, tendrías esta fracción, KK sobre KM. ¿Ya? No se ve bien, pero es KM. Denominado cociente de especificidad permite comparar la eficiencia catalítica. Entonces vamos a entrar al KK. El K2 o KK por tasa de recambio, entonces como dice, es una manera de expresar la actividad catalítica. Hay varias formas. Y este de aquí representa el número de moléculas del sustrato que pueden ser convertidas a producto por una sola molécula. Entonces, cuando hablamos de una molécula, también podemos decir un mol, ¿cierto? Un mol de sustrato da tantos moles de producto. Perdón, un mol de enzima da tantos, o micromol de enzima da tantos micromoles de producto. ¿Ya? Moles o moléculas. ¿Ya? ¿Ok? Entonces miren acá. Aquí dice enzima, tasa de recambio, anhidrasa carbónica. Entonces, tasa de recambio dice moles de producto por segundo por mol de enzima. O sea, dice 600.000. ¿Qué significa? Mejor con la catalasa. La catalasa, ¿qué significa 93.000? ¿Se acuerdan de la catalasa? ¿Qué hacía? Descomposición del peróxido, ¿cierto? ¿Cierto? Peróxido H2O2, ¿en qué se convertía? En agua y oxígeno, ¿cierto? Entonces, eso. ¿Qué significaría 93.000? ¿Será necesario saber para qué se quedan Claro, o sea, tienes que conocer la reacción para decirnos cuál es
el producto, para decirlo bien. Pero sí, sin saber qué se produjo o cuál fue su sustrato, simplemente decirme qué significa la multiplicación. La cantidad de producto que se formó a través de la... Sí, ¿y cómo se ve esa cantidad? ¿Cómo lo expresamos? En moles, ¿no? Y si lo hablamos de una sola molécula jóvenes, una sola molécula de catalasa, ¿qué hace? Forma 93.000. Eso, ¿no? Una sola molécula de catalasa forma 93.000 moléculas de petróleo en un segundo, ¿no? Eso, a eso se refiere. Claro, esto está cercano, ¿ok? Entonces, a eso se refiere. La quimoteucina, por ejemplo, no es tan rápida, ¿no? Es solamente 100. 100. La tirosina sabe 1. ¿Ok? Entonces, eso. ¿Ok? Bien. Hay muchas maneras de ver la velocidad. Y ahora vamos al otro tema. Inhibición enzimática. Bien, entonces, aquí, ¿de qué se trata? Bueno, cuando uno habla de un inhibidor, ¿qué es lo que piensa? Ah, un inhibidor, ¿qué le hace a la enzima? La bloquea su actividad, ¿no es cierto? ¿Ya? O sea, la ralentiza, o sea, la hace más lenta o la inactiva o la inhibe totalmente, ¿no es cierto? Cualquiera de los dos. Entonces hay una clasificación, ¿no? Se dice que los inhibidores pueden ser irreversibles o reversibles. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? Sobre todo los reversibles, ¿no? Y hay un inhibidor competitivo, otro que es con inhibición competitiva, otra no competitiva y otra acompetitiva. ¿Ya? Entonces los nombres se parecen, ¿no? Entonces vamos a empezar, ¿ya? Inhibición enzimática, entonces, ¿qué son inhibidores? Son pequeñas moléculas químicas, con incluso iones, que interfieren con las reacciones enzimáticas, ¿cierto? Ralentizándolas o deteniéndolas, ¿cierto? Están inhibiendo. Dice, importantes en el estudio del mecanismo de acción enzimática, de la especificidad del sustrato. O sea, usando inhibidores uno puede ir deduciendo cómo funciona la enzima. ¿Ya? ¿Qué sé yo? Por lo más simple, a ver, ¿qué forma, qué tamaño, qué estructura tiene un inhibidor? Está inhibiendo, o sea, ¿por qué inhibió? Entonces, puedes tú sacar conclusiones con respecto al mecanismo, ¿no? Entonces, te podría servir para el mecanismo de acción, para la especificidad del sustrato, estudiados, la naturaleza del centro activo, o identificar los aminoácidos que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, la triada catalítica. ¿Y tiene utilidad? Sí, en medicina, ¿no? Hay muchos inhibidores en farmacología jóvenes o muchas drogas que inhiben a enzimas. ¿No es que las enzimas hacen todo? Entonces tú buscas un inhibidor para una enzima, ya, bien, ya controlé una enfermedad, ¿cierto? Es así. Los mismos antibióticos, también, varios de ellos inhiben a enzimas, ¿no? Inhiben a enzimas. ¿La penicilina? También. Ya me había ¿Sí? me estaba acordando. Sí, perfecto. Y lo vamos a ver. ¿Sí? Los inhibidores, esa es una definición general. Inhibidores. ¿Qué son inhibidores? Son pequeñas moléculas que pueden hacer más lenta una reacción enzimática. Podría ser, sobre todo las que son irreversibles. Hay reversible e irreversible. Hay unas que se unen, pero pueden salir del inhibidor. Hay otras que se unen y se quedan pegadas. ¿Ya? ¿Ok? Más o menos por ahí vamos. ¿Ya? Entonces vamos a ver esta parte. La inhibición reversible competitiva. Eso es una competencia, ¿no? Como un juego de sillas. Como que una silla, ¿no? Aquí lo dividimos en dos grupos, ¿no? Los de polo negro y los de polo blanco. Y entonces, si los de polo blanco son los sustratos, si yo pongo más sustratos que inhibidor, ¿no? Si es un juego de sillas, quien entre primero es el que gana y que tiene cita aquí. Bueno, ¿qué quiero decir? Este inhibidor, aquí se ve mejor, ¿ya? Como el juego de las sillas. Tú tienes una enzima con su sustrato de inhibidor. Generalmente el inhibidor competitivo tiene una estructura muy semejante, ¿no? Se parece mucho al sustrato, son muy parecidos.
mete aquí. Realmente este inhibidor no es realmente un inhibidor, es solamente un competidor. Porque cuando ella se mete allí, luego puede salir también. O sea, como es una interacción, así como encima sustrato, ¿no? Se unen y luego se desunen, aquí también podría ser. Pero te está quitando pues, el sitio donde podría haber entrado un sustrato, está entrando un inhibidor. Entonces están compitiendo. ¿Por qué están compitiendo? Por el sitio activo de la enzima. Por el sitio activo de la enzima. Y como es este equipo competitivo, esta reacción, jóvenes, es revertible. ¿Cómo haces? Le aumentas la concentración del sustrato y de esa manera es como si no estuviera el inhibidor. Porque como es una competencia, le estás quitando chances al inhibidor poniendo más sustrato y ya lo reviertes. ¿Entienden eso? Y entonces aquí fíjense en esta reacción, ¿no? Entonces tú podrías tener encima, ¿no?, más sustrato y se forma ese más sustrato y esto se realiza la transformación. Pero, ¿qué pasaría si tuvieras enzima más inhibidor? Se uniría la enzima con inhibidor. Entonces, eso así como que en lugar de estar yéndose para acá, la enzima se está yendo para acá. ¿No es cierto? Estás perdiendo esa opción de que allí se haya unido un sustrato. Esta base del tomate, sí. Ya. Fuera calor, ¿no? Ya, entonces, ¿se entiende allí? Ah, ya. Y aquí hay una constante del inhibidor. Esta constante es la constante de disociación. ¿Ya? Es la constante de disociación. A que es igual a E por I entre E. La constante de disociación del equipo. Y realmente hay un Km aparente. ¿Ya? No se preocupen, esta parte no vamos a hacer ningún ejercicio ni nada. Simplemente es como conceptual. ¿Ya? Vamos a hacer. Y ya les mencioné que va a haber una práctica también de esto, que va a ser en computadora. Entonces, cuando se haga eso, también van a ver esta parte. ¿Ya? Entonces, por ahí vamos. Y esa es esta curva. Miren, jóvenes, miren esto. Acá esta curva dice velocidad y este sustrato, ¿no? Ese es el famoso hombro, ¿no?, la hipérbole rectangular, ¿no? Esta de aquí es la curva donde se hace este experimento sin el inhibidor. O sea, lo que harías normalmente. Y en otros tubos puedes hacer con el inhibidor, ¿no?, colocando el inhibidor. ¿No? Por ejemplo, aquí te dice 5 KI, 1 KI, 10 KI, ¿no? O sea, cuanto más inhibidor se ve ese efecto. Bien, aquí esta figura es engañosa, pero vamos a quedarnos con eso. Todo va hacia dónde. Todas las curvas van hacia dónde. Hacia la velocidad máxima. O sea, hay como una tendencia hacia la velocidad máxima. Entonces, realmente la velocidad máxima se va a considerar constante. ¿Por qué, jóvenes? Porque acá este inhibidor no afecta a esta parte, no afecta a la velocidad, solamente está colocándose en el sitio activo, ¿no? Está impidiendo que se esté uniendo el sustrato, nada más. Entonces, la velocidad máxima, o sea, si hubiera este sustrato, el sustrato va a estar ahí haciendo su trabajo normal, ¿no? Está cuando hecho encima su trabajo normal. Pero está allí, ¿no?, llevándose. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? El KM, aquí existe un KM aparente, o sea, que hay un factor, digamos, que está multiplicando a alfa. Y ese alfa es 1, ¿no? Tiene que ser mayor que 1 de estos. Bueno, en fin, este de aquí, cuando entonces la gráfica de las inversas, ¿dónde está sin inhibidor? Sin inhibidor es esta. ¿Ven esta? Acá. El KM, cuando se acerca más a 0, está aumentando o disminuyendo. Recuerden que esta es inversa. Está aumentando, ¿no? Porque es el denominador. Imagínate que este fuera 1 sobre 8 y este fuera 1 sobre 2, ¿no es cierto? ¿Quién tiene mayor KM? El denominador es más alto, el que está más. O sea, el 8, el 1 sobre 8 es un valor más chiquito que el 1 sobre 2, ¿cierto? ¿Me dejo entender? Entonces, aquí tú ves que el KM está aumentando. ¿Por qué el KM aumenta? Porque para llegar a la misma velocidad, tú tienes que aumentar la concentración de sustrato, porque está en ese inhibidor, ¿cierto? Porque era una competencia, simplemente quieres desplazarlo y haces, lo desplazas aumentando el sustrato. Entonces, el KM aumenta, necesitas más sustrato para llegar a la velocidad máxima. Y la velocidad máxima se mantiene constante, ¿no? Ven aquí que todo coincide aquí.
cuando tú ves esta gráfica, donde todo coincide aquí en la velocidad máxima, ¿no? Y el KM está así, ya, eso es un competidor. O sea, una inhibición reversible competitiva. ¿No? Y aquí este ejemplito, cuando ustedes toman su, a ver, ¿qué se toma? Un pisco sour, ¿no es cierto? Ahí está su etanol, el pisco, ¿correcto? Y está, entonces, se forma en el hígado, se empieza a procesar, ¿no? La alcohol deshidrogenasa convierte el etanol en acetaldehído. Acetaldehído, o sea, etanol, ¿no? Y luego viene una acetaldehído deshidrogenasa y lo convierte en ácido etanólico. O sea que lo metaboliza, ¿no es cierto? Bien. A ver, ¿qué pasaría, no? Si estamos semana 5, ¿no? Ya, acabó la semana 5, ya vieron su nota de práctica de teoría y está mal. Entonces dice, oh, voy a celebrar mi mala nota, ¿no? Y agarras y te compras cualquier licor de la calle, porque está baratito. Baratito de la carretera, no sé, baratito. Y te tomas, en lugar de etanol estás tomando metanol. ¿Qué pasa cuando tomas metanol? ¿Qué les pasa, chicos? Ceguera. Te puede producir ceguera. ¿Ya? Te puede producir ceguera. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado cuando celebren sus triunfos, chicos. ¿Ya? Mucho cuidado. Entonces, el metanol. ¿Qué pasa con el metanol? El metanol, a ver, atención, el metanol, en lugar de convertirse en acetaldehído, se convierte en formaldehído. ¿Saben qué es el formaldehído? El formol. El formol. ¿Ya? Ese ataca sobre todo a tu nervio óptico y te produce ceguera. Produce ceguera. Entonces, eso es. Entonces, lo mismo podría ser con otros tipos de sustancias, por ejemplo, el licor. ¿Y por qué menciono esto? Porque cuando a ti te llevan al hospital, que has tomado mucho tu metanol, el metanol, ¿qué pasa? Te van a dar un competidor. ¿Quién te va a dar qué competidor? El etanol. Te van a inyectar el etanol que tú has tomado, el etanol, y ese va a empezar a desplazar al metanol. Entonces empieza a excretar, te van a ir a dar, ¿no? Empiezas a excretar, ya por fin el metanol va saliendo y te sana, ¿no? Si encontraste el hospital a tiempo, ¿no? Porque si no, se viene, ¿no es cierto? No me quedó claro más que el etanol reemplaza el etanol. Ya. Lo que pasa es que es lo que decíamos, cuando tú aumentas la concentración de una molécula, el otro pierde oportunidades de estar uniéndose, ¿no? Recordemos que este es un inhibidor reversible, o sea, se une y luego sale, ¿no? Se une y sale. Entonces, cuando esté uniéndose, estaba el metanol ahí, ¿no? Luego sale y ahora va a estar el etanol, ¿cierto? Y luego ya el cuerpo va a ir excretando el metanol, ¿cierto? Estás compitiendo, el etanol estamos compitiendo por el sitio activo del alcohol deshidrogenasa para que el metanol no la inhiba, no esté produciendo, convirtiéndose en formaldehído y dañando a tu cuerpo, ¿cierto? Por ese lado, ¿ok? Entonces, eso. Muy bien. El etanol hace las de inhibidor, Entre comillas, no es que sea, o sea, si se dan cuenta, el etanol es el verdadero sustrato, sí. pero estamos hablando de una competencia, ¿no? De una competencia por el sitio activo de una enzima, ¿no? Ahora, que uno sea realmente el inhibidor, o bueno, no es realmente ni siquiera un inhibidor, ¿no? Pero estamos hablando de una competencia. El metanol se parece al etanol, entonces entró del sitio activo de la enzima, del alcohol deshidrogenasa. Pero lo malo es que se convierte en algo muy tóxico, ¿no? Entonces, el formaldehído, ¿correcto? El formol. Entonces, eso es muy tóxico. Entonces, ¿cómo haces? Le das etanol, les dan etanol, ¿no? Les dan etanol y de esa manera, ¿no? En lugar de que el metanol esté uniéndose allí a la enzima, ya no, porque va a estar más bien el etanol. Y luego, mientras tanto, ya va a ir excretándose, pues, por el riñón va a ir saliendo el metanol, ¿no? Porque el metanol va a estar ahí como libre y luego pues, va a empezar a salir. Entonces, hasta que ya te recuperas y ya. Bueno, eso es bueno, esa es la historia. ¿Ya? Ese es un efecto de inhibición competitiva, ¿no es cierto? El licor, eso sí no me acuerdo dónde está, creo que también tiene que ver con los refrigerantes, no me acuerdo. ¿Ya? Y bien, hay otros. Miren, el metotrexato. El metotrexato es un quimioterapeuta, ¿ya? Y en este caso, el metotrexato, vamos a decirlo así, ¿ya? Es ¿cómo lo digo? Es semejante
semejante a los folatos. ¿Ya? Hay una enzima que se necesita en la síntesis del ADN. Cuando ustedes vean, ustedes van a estar llevando jóvenes, en lo que viene el metabolismo, van a ver metabolismo de carbohidratos. Ya van a ver síntesis y degradación de carbohidratos. Van a ver síntesis y degradación de proteínas, síntesis y degradación de nucleótidos. Entonces, eso ya es el capítulo final, nucleótidos. Entonces, cuando vean eso, se van a acordar del tetrahidrofolato o de la dihidrofolato reductasa. Para sintetizar el timidilato, tiene timidilato, timidina trifosfato. ¿Ya? Eso, cuando estén haciendo esas vías, se van a acordar que necesitas el folato como donador de carbonos. Entonces, conclusión, cuando una persona, por ejemplo, está con cáncer, se caracteriza ¿por qué? Por replicarse el DNA, ¿no es cierto? Para que se repliquen las células, ¿no? Y crece el tumor, ¿no es cierto? Las células se replican porque se replica el DNA. Entonces, para evitar eso, se bloquea la síntesis del timidilato. ¿Cómo? Evitando que se forme el folato. Para eso tú necesitas la dihidrofolato reductasa. Entonces tú puedes inhibir a la dihidrofolato reductasa, que convierte el dihidrofolato en tetrahidrofolato realmente, y lo conviertes y lo utilizas en metotrexato, ¿no? Es como una molécula semejante a los folatos. Y de esa manera se inhibe la síntesis del timidilato. Timidilato es el, ¿qué? Timidina trifosfato, ¿no? TPP. Más o menos. Otro ejemplo, las sulfamidas, agentes antibacterianos, compiten por el PABA, el ácido paranabensódico, necesario para la síntesis también, miren, también para el ácido fólico, pero en este caso es en bacterias. Las estatinas, por ejemplo, cuando están con el colesterol alto, ¿han escuchado la atorvastatina, quizás? ¿Correcto? Entonces toman las estatinas que inhiben a esta enzima, ¿no es cierto? Y el ibuprofeno, a ver, ese es bien conocido, ¿no? El ibuprofeno también es un inhibidor, pero reversible, es competitivo para la enzima ciclooxigenasa, que es para la síntesis de prostaglandinas, que tiene que ver con lo que produce la fiebre, el dolor y todas esas vías, se pueden inhibir, ¿no? La primera enzima de esa ruta es la ciclooxigenasa. ¿Ya? Entonces, esos son ejemplos. ¿Ok? Bien, vamos a otros tipos. Inhibición reversible no competitiva. Aquí, esta de acá, jóvenes, cuando ustedes buscan en su librito, van a ver que hay inhibición reversible mixta, dice. Mixta. Entonces, allí te van a decir que un tipo de inhibición mixta es la no competitiva. Así te lo van a decir. Entonces, bueno, vamos a ver. En este caso, el inhibidor se va uniendo, ya sea a la enzima solita o a la enzima que está unida con el sustrato. Eso es lo que dice. El inhibidor se une, por ejemplo, aquí se une a la enzima que está solita y luego viene el sustrato y se forma el complejo enzima, sustrato, inhibidor, ¿no es cierto? O enzima, inhibidor, sustrato, como quieren llamar. O podría ser al revés, que primero se una el sustrato y luego se une el inhibidor. Creo que eso se ve mejor aquí, ¿no? Que se une el sustrato y luego el inhibidor y se forma el enzima, ¿no es cierto? O sea, como ustedes tienen el orden, pero la cuestión es que cuando están los tres, no funciona el enzima, ¿no? Ahí sí se inhibe la reacción. ¿Ya? Entonces, aquí en el dibujo que tenemos enzima, el sustrato y el inhibidor no competitivo se está uniendo en otro lugar, ¿no? No se está uniendo en el sustrato. Y ven, aquí sí se ve una clara efecto sobre la velocidad máxima, ¿cierto? ¿Qué está pasando con la velocidad máxima? Está cayendo, ¿no es cierto? Está disminuyendo. Entonces, la velocidad máxima está disminuyendo, bueno, pero con esta gráfica se está viendo que el Km se mantiene constante. ¿Ya? El Km se mantiene constante. Entonces, yo repito, esta parte vamos a verlo nuevamente en la parte práctica. ¿Ya? Ejemplos, dice el cipranavir, inhibidor de la proteasa y del PT2 de la transcriptasa reversa. ¿De qué? ¿De quién? ¿De qué virus? Del VIH, ¿no es cierto? Es un virus de RNA, necesita su transcriptasa reversa, ¿no? Para convertirse en DNA
y de una integrasa para integrarse el DNA, ¿cierto? Pero también hay una proteasa, creo que se llama, hay una proteasa que sirve para cortar la proteína y luego que esa proteína forme parte del virión, ¿no? Del virus. Ya, seguimos. ¿Y qué más? Tenemos la inhibición reversible a competitiva. Es así tal cual, a competitiva es igualito a inhibidor. ¿A quién se une este inhibidor, jóvenes? ¿A quién se une este inhibidor? Complejo enzima sustrato. Se une al complejo enzima sustrato. Entonces, primero tiene que haberse unido el sustrato y recién encima va el inhibidor a competitivo. ¿Ya? Entonces se une y cuando están ahí los tres, ¿no? Es como que este se ha unido, pero viene el otro encima, ya no es lo mismo que cuando se está con el inhibidor, ¿verdad? Y aquí se pierde la contra. Muy bien. Y bueno, aquí en esta competitiva, ¿qué pasó con el KM? Chicos, el KM aparente. ¿Qué pasó con el inhibidor? Bajo. El KM disminuye y también la velocidad. Ambos disminuyen en la misma proporción. En la misma proporción. ¿Ya? Entonces, aquí alfa 1 es sin el inhibidor. ¿Ya? Estos son con el inhibidor. Entonces, la proporción en que baja la velocidad del KM es la misma proporción. Y por eso al final, ustedes ven la misma pendiente, ¿no? La pendiente es la misma, pero está más alejada de esto, ¿no? Entonces, ha bajado tanto el KM como la velocidad máxima en la misma proporción. ¿Ya? Entonces, digamos, eso sería de manera general, ¿ya, jóvenes? De manera general. Y la inhibición irreversible, ahí ¿qué pasó? Reacciona con un, aquí hay un error, dice reacciona con un grupo químico de la enzima modificándola covalentemente. No siempre es covalentemente, pero sí puede ser, puede ser varios enlaces débiles, pero sí se une fuertemente. O sea, hay una unión fuerte, no necesariamente es covalente. Como lo decía en el primer cuadro que les puse, ¿ya? Como lo decía en el primer cuadro, ¿ya? Ahí dice, ¿no? Un no covalente, ¿ya? Covalente o no covalente. Estamos en irreversible, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ya. Entonces, reacciona con un grupo químico de la enzima modificándola covalentemente o no covalentemente o covalentemente. Sus efectos dependen del tipo de actuación del inhibidor. Ejemplos que tenemos: mercurio, plomo, cianuro y arsénico. ¿Cierto? Y arsénico. Entonces bloquean la unión al sustrato, inhiben la actividad y por lo general son muy tóxicos, ¿no es cierto? Casi todos son inhibidores irreversibles. No, perdón, dice, casi todos los inhibidores enzimáticos irreversibles son sustancias tóxicas. Aquí está la penicilina que mencionaba su compañero, inhibe la síntesis de la pared bacteriana. A ver, ¿a qué se refiere con eso con la transcriptasa? ¿De qué estamos hablando ahí? ¿Recuerdan de qué está hecha la pared celular? Péptido glucano. ¿Y qué era el péptido glucano? N-acetilglucosamina, N-acetilurano. N-acetilglucosamina, N-acetilurano, etcétera, etcétera. Lo mismo, ¿no? Entonces es un polisacárido, cadenas de polisacárido, pero que están unidas por puentes de pentapéptidos, ¿no? Hay péptidos cortitos que están ahí cruzando. Entonces de esa manera forman esto. ¿Algún comentario? Ya, ¿me dejo entender ahí? Ya. Entonces, la penicilina, ¿qué hace? Está inhibiendo a la transcriptasa, la que hace esos puentes de aminoácidos entre las cadenas del polisacárido, ¿no? De N-acetilglucosamina a N-acetilurano. ¿Ok? La aspirina, esa también inhibe la síntesis de prostaglandinas, igual que el ibuprofeno, ¿cierto? Antiinflamatorios, como para dolor. O sea, también inhibe a la ciclooxigenasa, ¿no? Pero esta de aquí sí es un inhibidor irreversible, o sea, se une y la bloquea la enzima, ¿cierto? Bien, gases nerviosos, el diisopropil, clorofosfato, inhibe la acetilcolinesterasa, ¿no? La acetilcolina. Bien, eso sería entonces la inhibición. Y ahora pasamos al último tema,
Ejemplos de inhibidores irreversibles para los fármacos antitumorales nuevamente, análogos de la citidina. ¿Qué es la citidina, jóvenes? A ver, ¿quién lo dice? ¿Qué es la citidina? Bueno, una pentosa, Es una pentosa. no, una unión entre una pentosa y La citosina. ¿Cómo se llama la unión entre un azúcar como la ribosa con la base nitrogenada? ¿Cómo se llama eso? Nucleócido, claro. Tenemos nucleócido y nucleótido. Cuando no tiene el fosfato es nucleócido. Entonces, el nucleócido de la citosina se llama citidina. Citidina trifosfato, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es la citidina fosfato? Citosina con ribosa con tres fosfatos. Muy bien. Entonces, hay inhibidores irreversibles como la citarabina, ¿qué dice? Citarabina, azacitidina y fenicitabina, ¿cierto? Esos todos se parecen a quién? A la citidina, ¿no es cierto? Pero sin embargo es irreversible, es una unión irreversible, ¿ok? Y lo dice arriba, ¿no? Actúan como análogos de la citidina. Bien, entonces eso sería. Ahí está las páginas donde uno puede, vamos a llevar algunos ejercicios. Y bueno, pasamos al otro tema, las enzimas reguladoras, ¿no? Las enzimas alostéricas, ¿ya? Entonces, miren, eso es lo que vamos a hablar, las definiciones, los moduladores alostéricos que son positivos y negativos, la curva sigmoidea alostérica, el modelo de la TCASA y las aplicaciones de inhibidores. Ya, entonces, eso es lo que nosotros ya tenemos el concepto de lo que es una enzima, ¿no? Una enzima donde es un sustrato en su sitio activo. Pero hay enzimas que son reguladoras, o sea, que son reguladas por lo que se llaman efectores alostéricos. Alo es como otra forma, u otro lugar, si lo quieren. Entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Esta enzima alostérica no solamente tiene un sitio para unión al sustrato, sino que también tiene un sitio que se llama sitio alostérico o sitio regulador, ¿no? ¿Y qué se une allí? Un efector alostérico. ¿Y qué le hace el efector alostérico? Cambiar la estructura tridimensional. Perfecto, tiene ese efecto del cambio conformacional de la enzima. ¿Y eso qué hace? Puede perjudicar la unión llaves, La inhibición de la actividad catalítica. catalítica. Solamente inhibir se modifica el positivo. puede ser positivos o negativos, ¿no? Como lo dije al inicio, pueden ser moduladores positivos o negativos. Algunos son positivos y otros son negativos. Entonces veamos sus características, ¿no? Estas enzimas alostéricas están formadas por múltiples, en general, no siempre, por múltiples unidades. Son varias, ya sean idénticas o distintas, ¿ok? Muchas unidades, ¿ya? ¿Qué más? Presentan, ya lo dije, un centro modulador o sitio alostérico o regulador, ¿no es cierto? Además de su sitio activo, ¿no es cierto? Y su actividad está regulada por moduladores, efectores alostéricos que se unen de manera no covalente y reversible, ¿no? Esto de aquí es totalmente reversible, porque si tú quieres regular algo, no lo quieres anular o activar todo el tiempo, sino de acuerdo a las necesidades de la célula, ¿cierto? Entonces, a veces conviene activar una enzima o a veces conviene bloquearla. Entonces, dependiendo de la situación. Entonces, no siguen la cinética micaliana, ¿ok? ¿Se acuerdan? La cinética micaliana era la curva hiperbólica. Entonces, si fuera una micaliana sería esta, ¿sí? Pero esta no, esta es sigmoidea. Aquí está bien exagerada esa curva, ¿verdad? Súper sigmoidea, ¿no? Pero es más suave. Pero es eso, no siguen esa curva, ¿no? De la hipérbole rectangular. Bueno, funciona por cooperatividad. Porque cuando se une una molécula, ayuda a que se una la otra molécula, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Porque son varias unidades, exactamente, ¿no? La unión del modulador a los sitios alostéricos produce, ya lo dijimos, ¿no? Un cambio conformacional en el sitio activo, lo que produce una inhibición o una activación. Entonces, la alostería dice es una forma de regular. O sea, ¿por qué estudiamos esto? Porque las enzimas alostéricas son enzimas que son regulables, ¿ya? Entonces, es importante, pues, para regular una vía metabólica,
saber cuáles son las enzimas alostéricas. Ah, ya, entonces la relación va a venir por encima, ¿ok? Ya. Y la alostería, jóvenes, o alosterismo, no es una propiedad única de las enzimas, ¿ya? Sino también está incluso fue descubierta en la hemoglobina, por ejemplo. La hemoglobina, por ejemplo, ustedes recuerdan que está formada por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada una con su grupo hemo. Entonces ahí se ve que hay alosterismo. Cuando se une la primera molécula de oxígeno, favorece que se una la segunda, y la tercera y la cuarta, ¿no? Entonces hay esa forma, ¿no? Tienen esa sinergia, ¿ok? Bien. Y entonces son importantes en un tipo de regulación que se llama por retroalimentación, ¿ya? Y ahorita vamos a ver el ejemplo de la retroalimentación. Bueno, se dice que hay un estado tenso y un estado relajado de las enzimas. Cuando está en estado tenso es porque el inhibidor la puso en un estado conformacional tenso, digamos, ¿no? Es un concepto también. Pero más bien el activador la puso en un estado conformacional relajado, ¿no? Se unió el activador y la enzima está más bien más alta. ¿Ok? Eso es. Y bien, hay estos términos que se ven en los libros que son efecto homotrópico y heterotrópico. Efecto homotrópico se refiere a que los mismos sustratos, no otro que esté en otro lado, los mismos sustratos pueden tener un efecto así de favorecer en este caso que la enzima esté trabajando, ¿ya? Entonces, los efectos de cooperatividad, ¿no? Cooperatividad de los sustratos en las enzimas alostéricas se denominan efectos homotrópicos. Por eso se dice que las enzimas homotrópicas, el sitio modular y el sitio activo son el mismo, ¿no? Es el mismo, o sea, ese ahí es especial, ¿ok? Y tiene ese efecto. Viene la otra molécula y le genera el otro efecto. ¿Y qué más? Dice, los efectos del cambio de KM de efectores o las enzimas alostéricas se denominan efectos heterotrópicos, ¿no? Cuando sí trabajan los efectores, o sea, otras moléculas distintas al sustrato, ¿no? Ahí sí son efectos heterotrópicos. La verdad que, bueno, eso es parte de la teoría, ¿no? Eso nunca, ni lo menciono. Ya, miren acá. Esto sería como para entender un poco mejor cómo está funcionando, ¿no? Arriba tenemos una enzima en su estado basal, o sea, que digamos que la actividad que tiene es, digamos, tiene actividad pero es mínima, ¿no? ¿Por qué? Ustedes ven la forma que tiene aquí, ¿no? Entonces, como que no hay tanta complementariedad, ¿no? Aquí deberían ver 3 partes curvas y aquí hay una que es así. Bien, pero los moduladores positivos, cuando se une este modulador verde aquí en la enzima, ¿no? Se une en su sitio modulador, entonces le genera un cambio conformacional y ahora ven que sí tiene las formas como 3 curvas, ¿cierto? Y eso favorece la actividad, ¿no? En cambio, cuando el modulador es negativo, como este rojo, se está uniendo y esto de aquí que tenía 2 redonditos y 2 rectangular, se convirtió en esto y al final no favorece que se una, ¿no? El cambio conformacional fue también inhibitorio, ¿cierto? Y aquí sí tenemos un ejemplo con varias unidades, como les he dicho, ¿no? Las enzimas alostéricas están formadas por varias unidades, que pueden ser iguales o diferentes. Y ahí, por ejemplo, está el inhibidor, se está uniendo, es rojo y favorece el estado inhibido, por lo tanto no hay actividad. Y más bien el positivo, cuando se une, favorece el estado relajado, ¿no? O sea, favorece el estado relajado, o sea, se une a la primera unidad, pero favorece que las otras estén en ese estado y que se unan, ¿cierto? O sea, este es un efecto entre todos, ¿cierto? ¿Verdad? Porque el cambio conformacional en una unión afecta a todo el resto, ¿okay? A todo el resto, y por eso favorece que se una la siguiente y la siguiente. Y esa es la curva, ¿ok? Aquí tenemos entonces nuevamente la velocidad máxima. Y esto de aquí es un medio de la velocidad máxima. ¿Cómo llamaríamos a esto? El K. K05. El K05, ¿no? No se llama KM en este caso, ¿no es cierto? A un medio de la velocidad máxima no le podemos llamar KM porque no es Michaelis. M es de Michaelis. No es una enzima micaliana porque no sigue esa cinética, ¿no? Esa cinética de la hipérbole rectangular. ¿Ok? Listo. Bien, ahora analicemos esto. ¿Ya? Acá estamos comparando una enzima que es la enzima micaliana con esta enzima que es una enzima alostérica.
ambas están llegando a la misma velocidad máxima, ¿no? Que es, digamos, si uno fuera, bueno, están llegando a 0,9 de la velocidad máxima, ¿no? Casi a la velocidad máxima, ¿ok? Ambas se parecen en eso. Pero ¿en qué se diferencia? Aquí están comparando esta proporción que hay de sustrato cuando la velocidad está al 0,75 frente a la concentración de sustrato cuando está al 0,1 de la velocidad máxima. A ver, ¿qué quiero decir? 0,1 de la velocidad máxima acá, es este, ¿no? 0,1 de la velocidad máxima. Si yo hago aquí bajo, ¿qué concentración de sustrato le corresponde? Hacia lo 0,2. ¿Qué? ¿0 qué? 0 algo. 0, ya, 0,19. Entonces, 0,19 es la concentración de sustrato que tú tienes para llegar al 10% de la velocidad, ¿no? Ahora, ¿qué concentración tienes para llegar al 70 o 75%? 70, ¿no? ¿Se ve mejor 70 o 75? 70, ¿no? Ya. Aquí dice 75 o 70, dice 75. Ya, entonces es 75. Para llegar a 0,75, ¿qué concentración tienes? 3. Entonces, si tú divides 3 entre este punto 0,19, te sale como un valor cercano a 27. O sea, ¿qué quiere decir? Que para pasar del 10% de la velocidad al 75% de la velocidad máxima, necesitas subir 27 veces la concentración del sustrato si la enzima es bicariana, ¿no? Pero si fuera de la otra, si fuera simoidea, ¿tú qué concentración tienes al 10% de esta enzima? Al 10%, ¿cuánto tienes? Al 10%, ¿cuánto tienes? 3, ¿cierto? 3. ¿Y cuánto tienes al 75%? 7. Entonces, si tú divides 7 entre 3, te saldrá 2,3 más o menos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tú observas? Que no necesitas cambiar mucho la concentración, ¿cierto? No necesitas mucho cambiar la concentración. Sin embargo, el cambio es bien dramático. O sea, mira cómo vas subiendo con un poquito que estés cambiando, hace esa subida así rápida, ¿no es cierto? Ese es el efecto de cooperatividad. O sea, ¿por qué? Porque esta es una enzima que tiene varios, es como si varias en una sola, ¿no es cierto? Cuando se unió la primera, favoreció, hizo un cambio conformacional que favorece que se unan las otras. Entonces, con poquito sustrato, tú haces un gran cambio. Con poquito cambio de sustrato, haces un gran cambio en la actividad, ¿no? Comparativamente, ¿cierto? Eso es. ¿Qué dice acá? Un pequeño incremento de la concentración de sustrato provoca un gran incremento en la velocidad inicial. La unión por cooperatividad. La unión de una molécula de sustrato facilita la unión de la siguiente molécula al aumentar las afinidades por los sitios cataclíticos, ¿no? Porque no tiene un solo sitio, no son varios. Para una enzima que es multimérica, son varios. ¿Ok? Entonces, esa es la ventaja. Y hay enzimas de ese tipo K y tipo E. Los tipo K son las que afectan el KL. Bueno, en el KCO5, en el KCO5. Y las M, la M de máxima, la velocidad máxima. ¿Ok? ¿Se ve eso? A ver, por ejemplo, aquí está la enzima sin modulador. Todas son simoideas, ¿no? Entonces, pero con modulador, bueno, como ya no parece nada, como con modulador, ¿no? Se está desplazando hacia la izquierda. A ver, ¿sí? Esta era, sí, ¿no? Ahora esta de acá. Todo en medio de la velocidad máxima, aquí el corte es aquí, ¿no? Entonces, ves que aquí el KM disminuye, ¿no? Con el modulador el KM tendría que disminuir, ¿no es cierto? Con el modulador positivo, quiere decir. Y con el modulador negativo el KM tendría que aumentar, ¿no es cierto? Necesitas más sustrato para llegar a la misma velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, eso. Entonces, eso sería. ¿Qué pasaría si las enzimas tipo M? Acá las velocidades máximas están variando, ¿no? Entonces, esto es sin modulador. Dice con modulador positivo aumenta la velocidad, sin modulador, ¿no? Disminuye la velocidad. Y si ustedes sacaran ahí la mitad de cada uno, van a ver si pongo el mismo cae. ¿Ya? Eso sería. Y vamos al ejemplo. Esta es la enzima alostérica SAC. Su nombre es aspartato transcarbonilasa. Bueno, ¿para qué nos sirve esta enzima? Esta enzima es la primera de una ruta metabólica que
que te lleva a formar el CTP, citilina trifosfato. ¿Ya? Entonces ven acá, ¿qué dice? Aspartato más carbamoril fosfato, gracias a la enzima se forma el N-carbamoril aspartato y el otro fosfato. Pero aquí vienen varios pasos más, ese no es el único. Eso lo van a revisar ustedes en su curso, ¿no? Al final. Son varios pasos y al final llegas a formar CTP. Entonces, ¿qué pasa con este CTP? Este CTP es un modulador del ligativo de la enzima. ¿Por qué? Porque cuando esta vía está funcionando, esta concentración empieza a aumentar. Pero no conviene porque esté todo el tiempo sintetizando cetilina trifosfato, ¿no? Imagínate que no necesitas tanto. Entonces, ¿qué pasa? Es algo así como este va y dice, hey, stop, ahí nomás, ya no sintetices más. ¿Por qué? Porque ya es suficiente, ¿no? Entonces, con una alta concentración, sube y va y inhibe a la enzima. Eso se llama retroalimentación negativa, ¿ok? A ver, no les estoy diciendo algunos loquitos. Esta ATCasa es una enzima alostérica formada de 12 cadenas polipeptídicas. Tiene 2 trímeros que son catalíticos y tiene 3 dímeros que son reguladores. Catalizan el primer paso en la síntesis realmente es de nucleótidos de pirimidina, ¿no? De CTP y de TTP, por aquí. Cataliza la reacción de concentración. Y eso es, ¿ya? Y eso es. Y acá ven esta parte, donde este es el efector, y esto realmente es inhibida por el CTP, pero es activada por el ATP. O sea, es una enzima que es modulada tanto positiva como negativamente. ¿Ya? Entonces, dependiendo de las circunstancias. Esa es la concentración del aspartato, que es uno de los sustratos, ¿cierto? Aspartato más carbamoril fosfato. ¿Y qué más? Ejemplos. En la vía glicolítica, por ejemplo, la primera enzima, la exoquinasa, es una enzima alostérica, o sea que va a tener sus reguladores. Y eso lo van a ver con la profesora Edith. Ella les va en la próxima clase, ustedes van a tener la primera parte del metabolismo. Van a empezar con glucogenólisis, me parece. ¿Ya? Entonces ahí van a empezar con esto de las enzimas. ¿Ok? Entonces ahí ella les va a mencionar, tales enzimas son regulables, ¿cierto? Entonces ahí tenemos 3 ejemplos, que son la primera, la última y la fosfoglucosinasa. Otra enzima, la acetilcoenzima carboxilasa, en la síntesis de lípidos. La que acabo de mencionar, la aspartato carbamolilasa, la glutamato de cilogenasa para la degradación de aminoácidos, y en el ciclo de Krebs hay 3, dice la citrato sultasa, isocitrato y alfa-citroglutarato de cilogenasa, ¿no? Y esas son todas reguladas, son enzimas alostéricas. Bueno, y esto de acá es para cuando se acabe el curso y ustedes tengan tiempo de leerse un poquito o de revisar un poco sobre la hemoglobina, que es una proteína alostérica muy importante, ¿cierto? Muy importante, ¿no? Pero no es una enzima. Y terminar con ejemplitos de algunos artículos. Dice inhibición alostérica de la proteasa esta del SARS-CoV-2, que se llama la proteasa principal. ¿Cómo le decimos? Insights. Insights de... ¿Cómo lo decimos? Bueno, ¿cómo lo decimos? Insight rapidito, ¿quién lo traduce? Aproximaciones de los ensayos de espectrometría, ¿no? De masas. Okay. Ese es un ejemplo. Este de aquí le he puesto porque habla de un inhibidor de una MAP quinasa, de la quinasa. Lo que pasa, jóvenes, es que las enzimas no son solamente enzimas metabólicas, o sea, no solamente participan en el metabolismo, también participan en la señalización celular. ¿Ya? Y señalización celular, ahí también hay enzimas, ¿no? Por ejemplo, cuando la insulina se une a su receptor tiene actividad enzimática, o sea, él mismo se fosforila a nivel de tirosina, pero ahí la finalidad no es activar una vía metabólica, sino de señalización celular, ¿no? Y así hay esos temas que no han llevado en biología celular. Ustedes mismos deberían de preocuparse y reunirse, formar sus grupos y estudiar ese tema, ¿ya? Es un tema importante, señalización celular, ¿ya? Entonces, bueno, hay inhibidores de estas quinasas. Bueno, ¿qué dice para mejorar la estabilidad de la placa en la aterosclerosis avanzada? Claro, porque la aterosclerosis, ¿no? Cuando se forman placas, ¿qué pasa si empiezan a desprenderse esas placas? ¿No? ¿Qué pasa?
forman trombos, viajan por la sangre y impiden el flujo de la sangre y forman, ¿no?, los coágulos o los derrames, ¿no?, cerebrales y todas esas cosas, ¿no?, los infartos. Entonces, para eso estaban tratando de ver cómo evitar eso, ¿no? Muy bien. Entonces, otra enzima que en este caso es una integrasa del HIV, un inhibidor. Y esta de acá, ligando. Esta de acá lo pongo el ejemplo porque es importante, ¿no? Muchos de ustedes seguramente se van a dedicar a la parte de la informática, ¿no? Como en esas épocas, ¿verdad? Y entonces en informática, cuando han llevado proteínas, les han enseñado estructura tridimensional. Ustedes saben que con la IA actualmente, por ejemplo con el AlphaFold, pueden predecir la estructura tridimensional de la proteína, ¿no? Este es un tema bien, ¿no?, difícil de resolver. Entonces, ya puedes tener una idea exacta, ¿no? Normalmente, ¿cómo se deduce la estructura tridimensional de una proteína? ¿Cómo se estudia? Ensayos ¿Qué dijo? Cristalografía de rayos. Cristalografía de rayos X, ¿no? La tienes que purificar bien purita, así súper purita, y la cristalizas. Y con eso, con ecuación de rayos X, ven tu estructura, ¿no? Pero actualmente, simplemente teniendo una secuencia, tú puedes, ¿no?, con los programas computacionales, tú puedes modelar, simular y tener tu proteína. Y entonces, ¿qué haces? Por ejemplo, si quieres investigar una enzima que quieres inhibir, de repente con un fármaco, puedes probar no una, sino hasta millones de moléculas, ¿ya? ¿Por qué sí millones de moléculas? Porque las moléculas, porque cambie la simetría de uno, que sea su isómero, ya es otra, ¿no? Y tú puedes formar muchísimas moléculas inhibidoras. Y entonces el docking consiste en juntarlos y ver qué ocurre, ¿no? Pero todo por computadora. Claro que para eso se necesitan computadoras con mucha capacidad, ¿no es cierto? Muchísima capacidad, ¿no? Y puedes tú estudiar, ya, bueno, tienes suerte, obtienes un buen inhibidor de alguna enzima, ¿no?, que quieras, de la cual estés estudiando, ¿no es cierto? Entonces, esos son ligand docking methods para reconocer inhibidores a los proteínas, ¿no? Ahí está, nuevamente, receptores de proteínas acoplados a proteínas G. Las proteínas G son un tipo de proteínas que están en la membrana celular y que sirven justamente en señalización celular. Están unidas a un receptor, no todas son proteínas G, y generan estas reacciones en cadenas para dar una respuesta, ¿no? Porque así funciona, la señalización celular es muy rápida porque están así acopladas las reacciones y funcionan como en cadenas, muy rápido. Bueno, eso sería como ejemplos. Y para terminar, esto es lectura simplemente, ¿ok? Ejemplos de enzimas en funciones, ¿no? En la industria panificadora, en la producción de bebidas, en lácteos, procesamiento de carne, papaína, por ejemplo. ¿Qué es eso? Papaína. Sí, para ablandar la carne. ¿Por qué? ¿Por qué la ablanda? ¿Por qué creen? ¿De qué está hecha la carne? De proteína, ¿no? Un ablandador de carne, ¿qué sería? ¿Qué tipo de enzima quisieras? ¿Qué enzima necesitarías para romper una proteína? Una proteasa. Entonces es una enzima proteolítica. Entonces por eso ablanda, ¿no? Suaviza las carnes, ¿no es cierto? Y por eso es bueno tomar su juguito de papaya, ¿no? Para que te limpie ahí todo tu tubo digestivo, ¿cierto? Papaína y bromelina. Bromelina es en la piña, me parece. ¿Ya? Etcétera. Otros invertasa para producción de jarabe de azúcar invertido, glucosa oxidasa para capturar alimentos. Bueno, y así hay muchísimo, ¿no? En los detergentes, eso es conocido, ¿no? Lipasas, ¿verdad? Manchas de grasa, lipasas, proteínas, ¿no? Amilasas, etcétera. Y en la industria textil lo mismo, y así hay muchos, ¿no? Biocombustibles, gestión ambiental, bioremediación, por ejemplo, un problema importante, ¿no? Tratamiento de residuos, y etcétera, etcétera, etcétera. Y esto de biotecnología, muy común, ¿no? Las enzimas que se usan en biología molecular para hacer la PCR, ¿no? La polimerasa. Y así, muchísimas cosas más, y con eso terminamos.
En la lista, por favor. La lista, por favor. ¿Cuál?